Madridista, deja tu like ahora mismo, suscríbete al Madridista y escribe en los comentarios si ficharías a esta nueva joya antes de que otros lo arruinen. Quédate hasta el final porque el Real Madrid está a punto de volver a humillar al Barcelona en el mercado, como tantas veces. Porque en la ciudad condal ya están temblando otra vez, y el nombre que lo está provocando tiene solo 17 años. Hay momentos en el fútbol que no se anuncian con tambores ni con ruedas de prensa multitudinarias. Momentos que ocurren en silencio, casi en susurros, dentro de despachos discretos donde la gente que realmente entiende este deporte toma decisiones que el resto del mundo tardará meses o años en comprender. El Real Madrid lleva décadas operando exactamente así. Con paciencia quirúrgica. Con visión estratégica. Con la certeza de quien sabe que el tiempo siempre le da la razón. Y ahora mismo, en esos despachos, hay un nombre que se repite con creciente insistencia: Samuele Inacio. Un chico de 17 años. Italiano de origen, criado en las estructuras del Borussia Dortmund, uno de los clubes con mejor cantera de Europa. Un jugador que hasta hace relativamente poco era conocido solo por quienes rastrean el fútbol base con lupa. Pero que de repente, sin aviso previo, se plantó en el primer equipo del Borussia y mostró algo que muy pocos futbolistas de su edad son capaces de mostrar: presencia real. Personalidad. La sensación inequívoca de que ese chico no estaba de paso, que estaba reclamando su sitio con una convicción que no se puede simular ni fabricar en un laboratorio. Y cuando eso sucede, cuando un jugador joven hace eso en un escenario de máxima exigencia, los mejores clubes del mundo abren los ojos. El Real Madrid fue uno de los primeros en hacerlo. Para entender por qué Samuele Inacio ha encendido todas las alarmas, las buenas, las de oportunidad, en Valdebebas, hay que hablar de ese debut. Porque no fue cualquier debut. No fue un partido de copa secundaria contra un rival menor. No fue esos 20 minutos finales en un encuentro ya sentenciado que algunos clubes regalan a sus jóvenes para que se sientan importantes sin realmente exponerlos a nada. No. El debut de Samuele Inacio con el primer equipo del Borussia Dortmund fue contra el Bayern de Múnich. Detente un momento a procesar eso. 17 años. Primera vez con el equipo adulto. Y el rival es el Bayern. El club más poderoso de Alemania. Un equipo lleno de internacionales, de campeones, de jugadores que han visto de todo y que no tienen ninguna consideración especial con los críos que aparecen por primera vez en un vestuario profesional. En esos partidos, los jóvenes sin carácter desaparecen. Se vuelven invisibles. Se esconden detrás de sus compañeros, evitan el balón, evitan la responsabilidad, sobreviven como pueden hasta que el entrenador los saca por misericordia. Samuele Inacio no hizo nada de eso. Se movió con convicción desde el primer minuto en que pisó el campo. Pedía el balón. Tomaba decisiones rápidas. No se quedaba paralizado ante la presión de los defensores rivales. Buscaba los espacios, los encontraba, y cuando recibía el balón no lo soltaba por miedo sino por criterio. Cada toque tenía intención. Cada movimiento tenía lógica. Y sobre todo, madridista, no tembló. En ningún momento. Ni cuando el partido apretó, ni cuando el rival presionó, ni cuando la responsabilidad de estar ahí, con 17 años, contra el Bayern, podría haberle aplastado como ha aplastado a tantos otros antes que él. En el fútbol de alto nivel, hay una diferencia fundamental entre los jugadores que tienen talento técnico y los jugadores que tienen mentalidad competitiva. Puedes tener los mejores recursos técnicos del mundo, pero si cuando llega el momento grande te encoges, si cuando el estadio ruge y el partido aprieta y el rival presiona te desvaneces, entonces todo ese talento no sirve absolutamente de nada. La historia del fútbol está llena de jugadores extraordinariamente dotados que nunca llegaron a nada porque les faltó ese ingrediente imposible de fabricar en ningún centro de formación del mundo. Samuele Inacio, con 17 años, en su primer partido profesional, contra el Bayern de Múnich, demostró que tiene ese ingrediente. Y el Real Madrid lo vio. Hay una pregunta que siempre surge cuando el Real Madrid empieza a interesarse por un jugador joven. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar a que el jugador consolide más su carrera, a que baje el riesgo, a que todo sea más seguro y predecible? La respuesta es sencilla y el Real Madrid la lleva ejecutando perfectamente desde hace décadas. Porque cuando un jugador ya está consolidado, ya es demasiado tarde para ficharlo en las mejores condiciones. Cuando todo el mundo sabe que es una estrella, el precio se dispara, la competencia se multiplica y el margen de maniobra se reduce drásticamente. El arte no está en fichar a los que ya brillan. El arte está en identificar a los que van a brillar antes de que lo hagan, antes de que el mercado lo sepa, antes de que la prensa lo convierta en un producto especulativo de consumo masivo. Samuele Inacio está exactamente en ese punto de inflexión. Es lo suficientemente bueno como para generar interés real en los clubes más exigentes de Europa,
pero todavía no explotado de tal manera que su precio sea inaccesible o que su entorno haya creado una burbuja especulativa imposible de gestionar. Es el momento perfecto para actuar con decisión. Y el Real Madrid, según todas las informaciones que van llegando desde fuentes cercanas al club, lo sabe perfectamente. Los responsables de la parcela deportiva en Valdebebas llevan tiempo trabajando en silencio sobre este perfil. No es un capricho puntual, no es una reacción impulsiva al partido contra el Bayern. Es el resultado de un proceso de seguimiento meticuloso que en el Real Madrid se hace siempre así: primero observar, luego analizar en profundidad, luego actuar con la precisión de quien no puede permitirse el error. Hablemos de fútbol puro, porque más allá de las narrativas y de los contextos, al final lo que importa es lo que un jugador hace con el balón en los pies y sin él. Y en ese sentido, Samuel Ignacio ofrece algo que el fútbol moderno valora cada vez más y que cada vez es más difícil de encontrar en estado puro a esta edad: versatilidad con criterio. No es un extremo puro que solo sabe correr por la banda y centrar. No es un delantero centro clásico que vive y muere en el área. Es un mediapunta moderno, de los que el juego de hoy exige pero raramente produce con esta calidad y con esta claridad de ideas a los 17 años. Puede arrancar desde una posición central entre líneas, esa zona de tanta responsabilidad táctica donde el partido se gana o se pierde antes de que el balón llegue al área. Puede caer al carril derecho o izquierdo según lo pida el partido. Puede presionar alto cuando el equipo lo necesita. Puede asociarse en espacios reducidos con soltura. Puede conducir en progresión y superar líneas de presión sin perder el equilibrio ni el sentido del juego colectivo. Lo que más llama la atención de quienes le han analizado con detenimiento no es tanto su velocidad, que la tiene, ni su técnica individual, que también está ahí y es destacable. Lo que más llama la atención es su inteligencia de movimiento. Samuel Ignacio lee el juego antes de que ocurra. Sabe dónde va a estar el balón antes de que llegue ahí. Sabe cuándo moverse para desmarcarse y cuándo quedarse quieto para no obstruir los caminos de sus compañeros. Ese tipo de comprensión táctica es rarísima a los 17 años. Normalmente tarda años en desarrollarse, y muchos jugadores profesionales nunca llegan a tenerla de verdad. El hecho de que él ya la tenga con esta nitidez apunta a que su techo es extraordinariamente alto, de esos que en el mundo del fútbol se ven muy pocas veces por generación. Y hay un detalle más, uno que no siempre aparece en los informes de scouting pero que los entrenadores de verdad saben identificar a la primera: Samuel Ignacio no baja su nivel cuando la presión aprieta. Hay jugadores que en el campo de entrenamiento son espectaculares pero que en la competición real se achican cuando el contexto se complica. Samuel Ignacio hace exactamente lo contrario. En los momentos de mayor exigencia es cuando saca su mejor versión. Eso lo demostró contra el Bayern, y eso es exactamente lo que el Santiago Bernabéu necesita: exige y premia en sus jugadores. Una de las razones por las que el Real Madrid puede ofrecer a jugadores jóvenes de este perfil algo que la mayoría de clubes del mundo simplemente no pueden igualar es la estructura que rodea al primer equipo y la filosofía que impregna cada rincón del club. Y al frente de ese primer equipo está ahora Álvaro Arbeloa, y esa combinación: el jugador con ese perfil, el entrenador con esa historia y esa manera de entender el fútbol, merece un análisis serio y honesto. Arbeloa no es un entrenador cualquiera. No es alguien que llegó al banquillo del Real Madrid porque no había otra opción disponible. Llegó con un proyecto claro, con ideas propias y con una comprensión profundísima de lo que significa defender este escudo. Él lo vivió en carne propia durante años. Sabe lo que pesa esta camiseta. Sabe lo que la afición exige. Sabe lo que la historia del club impone a cada jugador que la viste. Y transmite ese conocimiento con una autoridad que muy pocos entrenadores tienen, porque muy pocos entrenadores lo han sentido de verdad desde dentro. Bajo su mando, los jugadores que llegan con talento pero sin disciplina no tienen vida fácil. El trabajo, el compromiso y la actitud son tan importantes como la calidad técnica. No hay atajos. No hay jugadores por encima del colectivo. No hay complacencia. Y eso, madridista, es exactamente lo que necesita un jugador joven que llega con mucho talento y con todo por demostrar. Porque el talento sin estructura se desperdicia. Lo hemos visto demasiadas veces en el fútbol. Jugadores que explotaron con 16 o 17 años, que generaron expectativas enormes, y que los 23 eran ya una decepción porque nadie les enseñó a manejar la presión, a trabajar cuando las cosas no van bien, a crecer más allá de sus condiciones naturales. El Real Madrid, con Arbeloa, tiene la estructura para evitar exactamente eso. Para tomar un diamante en bruto y convertirlo en lo que su talento promete. No podemos hablar de este fichaje sin mencionar al Barcelona. No porque merezcan demasiado espacio en esta historia, sino porque su presencia la puja por Samuel Ignacio forma parte del contexto y porque, seamos honestos, da una pista muy elocuente sobre la calidad real del jugador. Cuando el Barcelona persigue un talento joven con esta determinación,
es porque ese talento es innegable. El problema del Barcelona no suele ser identificar el talento. Su problema es todo lo demás: la gestión, la inestabilidad económica que arrastra desde hace años, la incapacidad de ofrecer garantías reales a largo plazo, la sensación permanente de un club que vive apagando incendios en lugar de construir con visión. Y ahí es precisamente donde el Real Madrid gana esta batalla antes de que empiece de verdad. Porque un jugador de 17 años y su entorno no solo miran el primer contrato o el primer año. Miran el proyecto completo. Miran qué garantías reales tiene el jugador de seguir desarrollándose sin interrupciones ni turbulencias institucionales. Miran qué ha pasado con otros jugadores jóvenes que eligieron uno u otro camino. Miran qué club tiene la capacidad real de cumplir lo que promete. Y cuando ese análisis se hace con honestidad y sin anteojeras, las conclusiones son muy claras. El Real Madrid tiene una trayectoria irrefutable. Tiene una estructura económica sólida. Tiene un proyecto deportivo con visión de largo plazo. Tiene el mejor estadio del mundo como escaparate permanente ante los mejores del planeta. Y tiene algo que no se compra ni se construye en 4 días: historia ganadora. El Barcelona puede prometer muchas cosas. Pero los últimos años han generado demasiadas dudas sobre su capacidad para sostener sus compromisos, y en el mundo del fútbol esas dudas pesan mucho cuando un jugador y su familia toman una decisión de esta magnitud. Para entender del todo por qué el interés del Real Madrid en Samuel Eto'o tiene tanto sentido estratégico en este momento concreto, hay que mirar el panorama más amplio. El Real Madrid está inmerso en un proceso consciente y deliberado de renovación generacional. No es una renovación de emergencia ni una respuesta a una crisis inesperada. Es una evolución planificada con años de anticipación, ejecutada con la metodología de quien entiende que los imperios deportivos no se mantienen solos, sino que se construyen y se reconstruyen constantemente con visión y con valentía. El club sabe perfectamente que la ventana de dominio de su generación actual eventualmente se cerrará. Lo saben. Lo asumen. Y por eso llevan tiempo construyendo la siguiente capa, el siguiente grupo de jugadores que tendrá que tomar el relevo y sostener el nivel de exigencia que los aficionados del Real Madrid consideran simplemente normal. Ganar la Champions, ganar la Liga, seguir siendo el club más importante e influyente del mundo. En ese contexto, cada incorporación de talento joven no es un movimiento aislado ni una operación de marketing. Es una pieza de un puzzle mucho más grande. Y Samuel Eto'o, por sus características, por su perfil de juego, por su mentalidad ya demostrada en momentos de presión real, encaja en ese puzzle con una naturalidad que resulta llamativa incluso para los más escépticos. El Real Madrid no busca solo jugadores buenos. Busca jugadores que puedan ser grandes bajo la presión específica y brutal que implica jugar en el Real Madrid semana tras semana, año tras año, con el mundo entero mirando cada partido y juzgando cada actuación. Esa es una criba que elimina a la mayoría de candidatos, por muy talentosos que sean sobre el papel. Samuel Eto'o, con todo lo que ha mostrado hasta ahora, pasa esa criba. Y eso, en el mundo del scouting de élite, es una señal que no se ignora. En el fútbol de élite, los momentos de decisión son cruciales. No tanto las decisiones en sí, al final todos los grandes clubes toman buenas decisiones con cierta frecuencia, sino el momento exacto en que se toman. Actuar demasiado tarde es tan dañino como no actuar. Y el Real Madrid, en este caso concreto, tiene todos los elementos alineados para actuar en el momento preciso. Tiene el seguimiento hecho. Tiene el análisis completado. Tiene la estructura preparada. Tiene el entrenador ideal para sacar el máximo de este perfil de jugador. Y tiene algo que a veces se subestima pero que en las negociaciones de fichajes tiene un peso enorme e irrefutable. Tiene la capacidad de ofrecer un proyecto creíble, sólido y ganador que no necesita adornos ni promesas vacías para resultar atractivo a los ojos de cualquier jugador que sueñe en grande. Samuel Eto'o tiene 17 años y el mundo por delante. Ahora mismo, en ese momento tan delicado y tan decisivo en que un jugador joven determina qué camino tomar, hay un club que le ofrece el mejor escenario posible para convertirse en todo lo que su talento promete que puede ser. Ese club es el Real Madrid. Y madridista, tú sabes perfectamente cómo termina esta historia cuando el Real Madrid decide de verdad.